Óscar Puente, actual ministro de Transportes y una de las voces más directas y contundentes del gobierno de Pedro Sánchez, ha vuelto a situarse en el centro de la escena política con un discurso demoledor contra el Partido Popular. Esta vez, el blanco de sus críticas fueron Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, a quienes acusó de ser los responsables de lo que calificó como una gestión criminal en materia de incendios forestales. El contexto no podía ser más delicado. España afronta cada verano una situación crítica con incendios que se multiplican por todo el territorio, arrasando miles de hectáreas de bosque, amenazando pueblos y poniendo en riesgo vidas humanas. El cambio climático, con temperaturas extremas y sequías prolongadas, multiplica la intensidad y frecuencia de los fuegos. Y, frente a ese desafío, lo que se espera de los gobernantes es previsión, inversión y apoyo total a los servicios de extinción. Pero lo que Puente denuncia es que en comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León y Galicia, se ha optado por la receta contraria: recortes, precariedad y abandono de los bomberos forestales. En su intervención más reciente, Puente no se anduvo con rodeos. Calificó de inaceptable e indignante que en Castilla y León se mantenga a cientos de bomberos forestales con contratos de solo 3 meses, despidiéndolos en septiembre cuando el riesgo de incendio sigue siendo altísimo. Mañueco no gobierna para proteger a los ciudadanos, gobierna para cuadrar las cuentas y obedecer las órdenes de Génova. Y Feijóo lo aplaude desde Madrid porque es su modelo de gestión: recortar en lo público aunque eso suponga jugar con la vida de la gente, dijo con dureza. Las palabras de Puente llegaron en un momento especialmente sensible. Varias provincias de Castilla y León habían sufrido incendios devastadores en cuestión de días. En Ávila, Zamora y León, vecinos tuvieron que organizarse por su cuenta con cubos y mangueras, mientras brigadas enteras quedaban diezmadas por falta de personal. Las imágenes eran desoladoras: montes enteros calcinados, casas evacuadas y una sensación de abandono generalizada. Frente a esa realidad, la crítica de Puente caló con fuerza. El ministro recordó también los trágicos antecedentes. En 2022, el incendio del Osacio, en Zamora, dejó 2 muertos y arrasó más de 30.000 hectáreas. En aquel momento, los bomberos forestales ya denunciaron que estaban en situación de precariedad, con jornadas interminables, falta de medios y contratos temporales. ¿Qué hizo Mañueco después de aquella tragedia? Nada. Siguió aplicando el mismo modelo, despidiendo brigadas en septiembre y recortando recursos. Eso es lo que yo llamo gestión criminal, sentenció Puente. Las críticas no se limitaron a Castilla y León. Puente extendió sus dardos hacia Feijóo, recordando que durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia se aplicó exactamente la misma política de recortes y privatizaciones en el sector forestal. Brigadas externalizadas, contratos temporales, falta de inversión en prevención y un modelo que priorizaba el ahorro presupuestario sobre la seguridad de los ciudadanos. Feijóo no puede presumir de ser un gestor eficaz cuando en Galicia cada verano ardían miles de hectáreas y los bomberos tenían que salir con las manos desnudas a pelear contra el fuego, afirmó el ministro. Lo que hace especialmente potente el discurso de Puente es su capacidad para conectar con la indignación ciudadana. No habla en abstracto, sino que pone ejemplos concretos, nombres de pueblos, testimonios de vecinos y bomberos. Relata lo que viven las personas que se ven rodeadas por las llamas y sienten que sus gobernantes no están a la altura. Y al hacerlo, coloca al PP contra las cuerdas, obligándolo a dar explicaciones que, hasta ahora, suenan débiles y defensivas. El PP, por su parte, trató de contraatacar acusando a Puente de usar políticamente los incendios. Pero la respuesta no fue efectiva. Porque cuando los vecinos ven cómo sus montes arden y sus casas peligran, no perciben las denuncias como un juego político, sino como una defensa de lo evidente, que no se puede ahorrar en algo tan esencial como la protección contra incendios. Y en esa batalla narrativa, el ministro salió reforzado. La estrategia de Puente es clara: no solo denuncia lo ocurrido, sino que lo enmarca en un modelo más amplio. Según él, lo que vemos en los incendios es el reflejo de lo que el PP hace con todo lo público: recortar, externalizar y abandonar. Lo mismo que ocurre en la sanidad, en la educación o en los servicios sociales. Un modelo neoliberal que prioriza los números y desprecia a las personas. Ese es el PP de Feijóo y de Mañueco, muy patriotas con la bandera, pero incapaces de defender a su gente cuando el fuego amenaza sus casas, remató. En Castilla y León, las palabras del ministro encontraron un eco inmediato. Asociaciones de vecinos, sindicatos y plataformas ciudadanas agradecieron públicamente que alguien en el gobierno central pusiera voz a lo que ellos llevan años denunciando. Y en Galicia,
Colectivos forestales recordaron que las críticas de Puente no eran nuevas. Ellos llevan más de una década alertando de la precariedad en la que trabajan. La primera jugada del jaque mate estaba hecha. Exponer con datos, ejemplos y testimonios cómo la gestión del PP en incendios no solo es ineficaz, sino peligrosa y criminal. Pero lo más contundente estaba aún por llegar, porque Puente no se conformó con denunciar. También propuso un cambio de modelo radical para blindar a los servicios públicos de emergencias frente a los recortes del PP. Lo más explosivo de la intervención de Óscar Puente fue que no se limitó a lanzar acusaciones, sino que presentó ejemplos concretos que dejaron en evidencia la gestión del PP. Citó a brigadistas de Castilla y León que denunciaban trabajar con botas gastadas, sin guantes de repuesto y con vehículos que superaban los 20 años de antigüedad. ¿Esto es cuidar de quienes arriesgan su vida por protegernos? Esto es criminalidad disfrazada de austeridad, clamó el ministro. Puente subrayó que el problema no es nuevo ni aislado, sino estructural. Recordó cómo, en los últimos 10 años, los incendios en Castilla y León han arrasado más de 300.000 hectáreas, mientras los presupuestos destinados a prevención apenas crecieron. Peor aún, señaló que en varias ocasiones el presupuesto para brigadas y prevención se ejecutó por debajo de lo aprobado, es decir, dinero que estaba en los papeles pero que nunca llegó al monte. El PP es maestro en el arte de anunciar planes y no cumplirlos, sentenció. La indignación aumentó cuando Puente sacó a relucir un dato especialmente doloroso. Castilla y León es una de las comunidades que más fondos europeos ha recibido para prevención de incendios. Pero, según informes de sindicatos, gran parte de ese dinero no se tradujo en brigadas permanentes ni en limpieza de montes, sino en contratos opacos con empresas privadas vinculadas a la propia administración autonómica. Un modelo de gestión que recuerda a lo ocurrido en Galicia con Feijóo, donde parte de las tareas de extinción se externalizaron en empresas que dependían del presupuesto público, pero funcionaban con lógica privada. El ministro fue más allá y calificó esa práctica de chiringuitos con olor a humo, asegurando que lo único que se busca es beneficiar a amigos políticos a costa del dinero que debería destinarse a salvar vidas y bosques. La frase resonó con fuerza en los medios y se viralizó en redes, acompañada de vídeos de aldeas arrasadas por el fuego. En este punto, Puente conectó el problema de los incendios con el modelo general del PP. Recordó que tanto en Castilla y León como en Galicia se han producido recortes en sanidad y educación con la misma excusa, la austeridad y el control del déficit. Mañueco y Feijóo nos quieren convencer de que recortar es ser responsables, pero lo que vemos cada verano es que sus recortes matan. Sí, matan, porque el fuego mata, y ellos lo saben. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el BNG y desde el PSOE de Castilla y León respaldaron con entusiasmo las palabras del ministro, destacando que alguien en el gobierno central se atrevía a decir lo que muchos vecinos sienten. La oposición en las Cortes de Castilla y León se lanzó a la ofensiva, exigiendo la comparecencia de Mañueco y denunciando que lleva años ignorando las reclamaciones de los bomberos forestales. Mientras tanto, los sindicatos del sector forestal confirmaban cada palabra de Puente. Denunciaron públicamente que este verano se habían despedido brigadistas en pleno mes de agosto, justo cuando las temperaturas alcanzaban récords históricos. Una decisión que calificaron de locura suicida y que interpretaron como prueba de que la Junta solo se preocupa de ahorrar a corto plazo. El PP convierte la emergencia en negocio y la seguridad en recorte, afirmaron en un comunicado. Puente también apuntó a la dimensión humana del problema. Recordó los nombres de los 2 hombres fallecidos en el incendio del Osacio y aseguró que esas muertes podrían haberse evitado si se hubiera contado con más efectivos y con una mejor organización. No son cifras, son personas. Y cada hectárea arrasada no es solo un número en una estadística, es patrimonio, es biodiversidad, es historia de nuestro país que se pierde para siempre. Y todo por culpa de un modelo de gestión que antepone la contabilidad a la vida. En un momento especialmente duro de su discurso, el ministro miró directamente a cámara y dijo: Feijóo, Mañueco, ¿cuántos pueblos más tienen que quedar rodeados por las llamas para que entiendan que su modelo no funciona? ¿Cuántas familias más tienen que salir con lo puesto de sus casas? ¿Cuántos bomberos tienen que jugarse la vida sin medios? Esa interpelación directa fue recogida en los informativos como una muestra de que el gobierno quiere librar la batalla política de los incendios en campo abierto. La réplica del PP fue, una vez más, poco convincente. Portavoces en Castilla y León aseguraron que los medios son los adecuados y que Puente está haciendo propaganda. Sin embargo, los datos jugaban en contra. Mientras ellos hablaban de medios suficientes, los incendios avanzaban imparables en Zamora, Ávila y León. Los vecinos, cansados, lo resumieron con crudeza en entrevistas improvisadas. Los políticos del PP viven en un mundo paralelo. Nosotros vemos el fuego,
Ellos ven estadísticas. Los medios de comunicación nacionales aprovecharon el choque para abrir un debate más amplio. ¿Está España preparada para afrontar el reto de los incendios en plena crisis climática? Expertos coincidieron en que no, y que las comunidades gobernadas por el PP son un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sin prevención, sin inversión y con plantillas precarias, el desastre está garantizado. En las redes sociales, la batalla narrativa también fue clara. Hashtags como almohadilla gestión criminal y almohadilla Mañueco dimisión se viralizaron, acompañados de vídeos de Puente denunciando la precariedad. Influencers y periodistas independientes compartieron testimonios de brigadistas que confirmaban que la situación es insostenible. La opinión pública parecía alinearse con el ministro. Lo que denunciaba no era un ataque partidista, sino la descripción de una realidad que cualquiera puede comprobar. Lo más llamativo es que incluso en zonas rurales tradicionalmente conservadoras empezaron a surgir voces críticas contra la Junta. Agricultores y ganaderos, habitualmente votantes del PP, se quejaban de que sus tierras y animales estaban en riesgo por culpa de la falta de brigadas. ¿De qué me sirve que Mañueco hable de estabilidad si mi finca se quema?, preguntaba un ganadero de León en un programa de radio. Ese tipo de declaraciones son un aviso para el PP. Cuando el fuego amenaza la vida cotidiana, las lealtades políticas se tambalean. El jaque mate de Puente empezaba a consolidarse. No solo había denunciado la gestión criminal del PP, sino que había conseguido que la conversación pública girara en torno a esa idea. Los incendios no son solo catástrofes naturales, son también consecuencias de decisiones políticas. Y esas decisiones tienen nombres y apellidos: Mañueco y Feijóo. La tercera embestida de Óscar Puente contra Mañueco y Feijóo llegó al terreno más político y estratégico, el del modelo de país que el PP quiere imponer. Para el ministro, lo que vemos en los incendios no es solo mala gestión, sino un reflejo del proyecto conservador para España: desmantelar lo público, privatizar lo esencial y dejar a los ciudadanos desprotegidos cuando más lo necesitan. Puente señaló que el PP siempre ha intentado presentar a sus dirigentes como grandes gestores, como adalides de la responsabilidad económica frente a un PSOE derrochador. Sin embargo, la realidad de los incendios demuestra que ese relato es falso. Su supuesta buena gestión se basa en recortar hasta el hueso, en precarizar a los trabajadores y en ahorrar 4 duros a costa de que se pierdan miles de hectáreas y vidas humanas, afirmó. El ministro recordó que los incendios no se apagan en verano, sino en invierno, con políticas de prevención, limpieza de montes, cortafuegos, vigilancia temprana, plantación de especies menos inflamables. Y subrayó que en Castilla y León, bajo el mando de Mañueco, esas políticas brillan por su ausencia. Se han limitado a confiar en que no haya olas de calor extremas, cuando todos los científicos dicen lo contrario. No es ignorancia, es negligencia. En este punto, Puente no dudó en cargar también contra Feijóo, recordando su historial en Galicia. Durante sus años en la Xunta, los incendios alcanzaron niveles alarmantes, y las denuncias de los bomberos forestales se multiplicaban. Feijóo habla ahora de responsabilidad de Estado, pero cuando tuvo que demostrarla en Galicia, lo que hizo fue recortar brigadas y dejar que ardieran nuestros montes, lanzó con contundencia. La dureza del discurso de Puente contrastaba con la tibieza de las respuestas del PP. En lugar de presentar datos sólidos o anunciar medidas concretas, se refugiaban en el argumentario habitual: acusar al gobierno de politizar las tragedias. Pero esa estrategia no calaba en la opinión pública, porque cada día llegaban nuevas imágenes de vecinos rodeados por las llamas, de brigadistas exhaustos y de animales carbonizados en los prados. La realidad desmentía la narrativa del PP. Puente reforzó su jaque mate con una propuesta clara: un pacto de Estado por la prevención y extinción de incendios, que blinde el presupuesto de brigadas forestales frente a cualquier recorte y garantice condiciones dignas para los trabajadores. Según explicó, no se trata de un asunto partidista, sino de seguridad nacional. El fuego no distingue entre rojos y azules. El fuego arrasa vidas y patrimonio de todos. Por eso necesitamos un compromiso firme de todas las fuerzas políticas. Y el PP debe decidir si quiere estar del lado de la gente o del lado de los recortes, afirmó. El planteamiento de Puente incomodó especialmente a Feijóo. El líder del PP llevaba meses intentando proyectar una imagen de hombre de Estado, dialogante y preocupado por los grandes consensos. Pero el pacto de Estado que proponía el ministro ponía al PP contra las cuerdas. Aceptar significaba reconocer que su política en comunidades autónomas había sido insuficiente, y rechazarlo significaba aparecer como insensibles frente a las tragedias. Un dilema político en toda regla. Las redes sociales hicieron el resto. El discurso de Puente circuló en vídeos cortos que se viralizaron con millones de visualizaciones.
En ellos se veía al ministro mirando fijamente a cámara y diciendo frases como los recortes matan o la austeridad del PP es gasolina para el fuego. Los hashtags almohadilla gestión criminal y almohadilla puente retrata Alp fueron tendencia durante varios días. Los testimonios de brigadistas dieron aún más fuerza al relato. Uno de ellos, desde León, contaba en un vídeo casero: llevamos días durmiendo 3 horas y comiendo bocadillos secos. Nos jugamos la vida y seguimos siendo temporeros. Gracias a Óscar Puente por decir lo que Mañueco no quiere escuchar. Ese tipo de mensajes eran imposibles de contrarrestar para el PP, porque transmitían verdad, emoción y crudeza. En los pueblos, el discurso del ministro se comentaba en bares y plazas. Algunos vecinos, incluso votantes habituales del PP, reconocían que tenía razón. Yo he votado a Mañueco, pero lo que dice Puente es verdad. Aquí estamos solos cada verano, decía un vecino de Zamora entrevistado en una radio local. Esa grieta en el electorado conservador es justo lo que más teme el PP, porque su poder en Castilla y León se basa precisamente en el voto fiel de las zonas rurales. Puente también conectó los incendios con el reto del cambio climático. Recordó que España es uno de los países europeos más vulnerables a las olas de calor y a la desertificación, y que no invertir en prevención es hipotecar el futuro de generaciones enteras. El PP sigue mirando para otro lado, como si el cambio climático fuera una exageración de ecologistas. Pero los incendios son la prueba más clara de que el cambio climático ya está aquí, y su modelo de gestión solo lo agrava. La oposición en Castilla y León aprovechó el tirón del discurso del ministro para redoblar la presión parlamentaria. El PSOE pidió la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de incendios en la comunidad, y el procurador del BNG en las Cortes denunció la irresponsabilidad criminal de Mañueco. Incluso Unidas Podemos exigió la dimisión del consejero de Medio Ambiente. El clima político era de máxima tensión. Mientras tanto, los ciudadanos seguían organizándose por su cuenta para proteger sus pueblos. Brigadas vecinales improvisadas recorrían montes de madrugada con cubos de agua y palas. La solidaridad era enorme, pero también lo era la rabia. Porque, como repetían muchos, no debería ser así, para eso pagamos impuestos, para eso votamos. Esa indignación social es la que Puente supo recoger y amplificar, transformándola en un golpe político directo contra el PP. La partida estaba clara: Puente había colocado al PP en una posición defensiva, incapaz de responder con solvencia. Había logrado conectar la gestión de incendios con un modelo político fallido, retratando a Mañueco y Feijóo como responsables directos de una estrategia que pone en riesgo vidas y territorios. El jaque mate estaba casi completo, pero todavía quedaba el remate final: demostrar que el gobierno central sí tiene un modelo alternativo y eficaz. El remate final de Óscar Puente llegó cuando, después de exponer con crudeza las carencias de Mañueco y Feijóo, planteó el contraste con lo que está haciendo el gobierno central. Explicó que en los últimos años se ha reforzado a la Unidad Militar de Emergencias, UME, se han aumentado los fondos para prevención y se han desplegado planes nacionales de adaptación al cambio climático. No son medidas perfectas, reconoció, pero demuestran una voluntad clara de tomarse el problema en serio. La diferencia es que nosotros gobernamos para proteger a la gente. Ellos gobiernan para cuadrar números y salvar a sus amigos, resumió. La intervención cerró con un mensaje político de gran alcance: si queremos un país seguro frente al fuego, necesitamos blindar lo público, garantizar que ningún brigadista vuelva a ser un temporero y acabar con el modelo de recortes del PP. El fuego no espera, y la gente no puede seguir esperando. Esa frase fue repetida en tertulias y editoriales como el verdadero jaque mate al PP. Los analistas políticos destacaron que el discurso de Puente había conseguido algo difícil: unir la indignación ciudadana con una propuesta clara de cambio. No se quedó solo en la denuncia, sino que ofreció un horizonte alternativo. Y en política, cuando se logra señalar al culpable y al mismo tiempo mostrar una salida, el impacto es devastador para el adversario. La prensa internacional también recogió el escándalo. Varios medios europeos destacaron que España, uno de los países más golpeados por el cambio climático, vive un debate político encendido sobre los incendios. Y mencionaron a Puente como la voz más contundente contra la derecha española, responsabilizándola de no haber tomado en serio la amenaza. En Castilla y León, el desgaste para Mañueco fue inmediato. La presión de vecinos, sindicatos y partidos de la oposición le obligó a anunciar un plan de revisión de la estrategia contra incendios. Pero la medida fue vista como un intento desesperado de apagar el fuego político. Ahora dice que revisará el plan, pero cuando se lo pedimos en 2022 nos ignoró. Si no habla Óscar Puente, seguiríamos igual,
denunciaron desde una plataforma ciudadana en Zamora. Feijóo tampoco salió bien parado. Aunque intentó desvincularse diciendo que los incendios son competencia autonómica, los recordatorios de su gestión en Galicia fueron inevitables. Para muchos ciudadanos, Feijóo simboliza precisamente ese modelo de austeridad que se traduce en abandono. Y la comparación con el discurso firme de Puente le dejó en evidencia como un líder débil, incapaz de ofrecer respuestas sólidas. La polémica también tuvo un efecto inesperado: empoderar a los bomberos forestales. Gracias a la repercusión mediática, lograron poner en el centro del debate nacional sus condiciones de trabajo. Durante años habían sido invisibles, reducidos a cifras en los presupuestos. Pero ahora, su voz sonaba con fuerza en los medios y en las redes, y millones de ciudadanos comprendían la importancia de su lucha. En redes sociales, muchos usuarios pedían abiertamente que el gobierno central tomara cartas en el asunto y forzara a las comunidades gobernadas por el PP a garantizar plantillas estables y medios suficientes. No podemos depender de que a un presidente autonómico le apetezca contratar brigadas o no. La seguridad no puede ser opcional, repetían con insistencia. El debate, en realidad, abrió una cuestión mucho más grande: ¿hasta qué punto el modelo autonómico actual permite una gestión eficaz frente a retos globales como el cambio climático? Si cada comunidad aplica criterios distintos y algunas apuestan por el recorte, el resultado es desigual y peligroso. Óscar Puente aprovechó este ángulo para reforzar la necesidad de un pacto de Estado. Esto no va de colores políticos ni de competencias autonómicas. Va de proteger a la gente. Y quien no lo entienda, no merece gobernar. La presión social y política dejó al PP en un callejón sin salida. Sus intentos de acusar al gobierno de usar los incendios políticamente se volvieron en su contra. Porque la gente no percibe los incendios como un debate partidista, sino como una amenaza real que exige respuestas inmediatas. Y esas respuestas, de momento, solo las había ofrecido Puente. El jaque mate estaba consumado. Mañueco aparecía como un presidente incapaz de garantizar lo más básico, y Feijóo como un líder con pies de barro, arrastrado por su propio pasado en Galicia. Mientras tanto, el gobierno lograba proyectar la imagen de ser la única fuerza política con un plan serio contra los incendios y contra el cambio climático. En conclusión, lo que parecía un debate estacional se ha convertido en un punto de inflexión político. Óscar Puente ha demostrado que los incendios no son solo una tragedia natural, sino también un campo de batalla ideológico en el que se retrata el modelo de gestión de cada partido. Y al hacerlo, ha conseguido algo que pocos esperaban: colocar al PP a la defensiva en uno de sus feudos más sólidos, el de la buena gestión. Los recortes del PP son gasolina para el fuego, repitió el ministro en su cierre. Y esa frase, directa y demoledora, quedará grabada como la síntesis de un jaque mate político que puede tener consecuencias mucho más allá de este verano. Salud y lucha.